¿Cómo darle muerte al pecado? ¿Qué significa entonces mortificar o hacer morir los malos hábitos del cuerpo, es decir, sus expresiones pecaminosas? Primero que todo, Pablo nos dijo que mortificáramos el pecado que mora en nosotros, sino los pecados, que son las diferentes expresiones del pecado residente. En esta vida no podemos eliminar el pecado que mora en nosotros, el cual estará presente el día en que muramos. Mortificar un pecado significa someterlo, despojarlo de su poder, romper el patrón del hábito que hemos desarrollado de ceder constantemente a la tentación del mismo en particular. La meta de la mortificación es debilitar los hábitos del pecado para que hagamos las elecciones correctas. La mortificación implica tratar con todo pecado conocido en la vida de uno, sin el propósito de obedecer la totalidad de la palabra de Dios. Los intentos aislados de mortificar un pecado específico son inútiles. Es esencial una actitud de obediencia universal en todas las áreas de la vida. Como Pablo le escribió a los corintios, purifiquemos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo número 1. No podemos, por ejemplo, mortificar los corazones impuros si no estamos dispuestos a hacer morir también el resentimiento. No podemos mortificar un carácter irritable si no estamos buscando también hacer morir el orgullo que tan a menudo lo sustenta. No es suficiente odiar un pecado en particular. Debemos odiar todo el pecado por lo que realmente es una expresión de rebeldía contra Dios. No solo debe haber una lucha global contra el pecado, también debe haber una lucha constante contra él. Debemos hacer morir el pecado continuamente, cada día, en la medida en que la carne busca imponerse de diferentes formas en nuestra vida. Ningún creyente, independientemente de la madurez espiritual que pudiera tener, se encontrará alguna vez más allá de la necesidad de mortificar las obras pecaminosas del cuerpo. John Owen dijo: aún los santos más escogidos que buscan mantenerse libres del poder condenador del pecado necesitan encargarse, mientras tengan vida, de mortificar el poder del pecado que mora en ellos. Para mortificar el pecado debemos concentrarnos en su verdadera naturaleza. ¿Cuántas veces un pecado persiste, nos incomoda únicamente porque altera nuestra paz y nos hace sentir culpables? Necesitamos enfocarnos en él, viéndolo como una rebelión contra Dios. Por supuesto, nuestra rebelión es contra su autoridad soberana, pero también es rebelión contra nuestro Padre Celestial, quien nos amó y envió a su Hijo para morir por nosotros. Dios, nuestro Padre, se contrita por nuestros pecados. En Génesis nos dice que al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Ver Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Tu pecado y el mío no son solo actos de rebelión, son también actos que entristecen a Dios. Y aún así, Él envió a su Hijo para morir por esos mismos pecados que le hicieron doler su corazón. El verbo mortificar o hacer morir se emplea 11 veces en el Nuevo Testamento. En 9, en estos casos, se refiere literalmente a hacer morir a una persona. En cada una de estas ocasiones, en el contexto, hay una hostilidad implícita, no solo hacia la persona,
sino también hacia lo que ella representaba. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo número 21, la Biblia nos dice que los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. La hostilidad no es solo hacia los padres, sino también hacia su autoridad. Solo nos podemos rebelar contra la autoridad. Varios de estos 9 ejemplos se refieren a hacer morir a Jesús. Mateo capítulo número 26, versículo 59. Mateo capítulo número 27, versículo número 1. No lo mataron por quien era él, sino por lo que representaba. Esteban, el primer mártir cristiano, fue asesinado debido a que su audaz e inflexible testimonio a favor de Jesucristo, de Hechos capítulo 7, ahora aplíquele este sentido de hostilidad al pecado que usted quiere mortificar. Véalo por lo que es y por lo que representa: una rebelión contra Dios, un rompimiento de su ley, un desprecio a su autoridad, un dolor en su corazón. Aquí es donde realmente comienza la mortificación, una, con una actitud correcta hacia el pecado. Empieza con la comprensión de que el pecado está mal, no por lo que hace a mí o a mi esposa, a mi hijo o a mi prójimo, sino porque es un acto de rebelión contra el infinitamente santo y majestuoso Dios, quien envió a su Hijo para que fuera la propiciación por mis pecados. Piensa en un pecado extraordinariamente persistente en su vida, tal vez alguna concupiscencia secreta que yace en su corazón y que solo usted conoce. Usted dice que no puede vencerla. ¿Por qué no? Es porque eleva su deseo secreto por encima de la voluntad de Dios. Si vamos a triunfar en darle muerte al pecado, debemos darnos cuenta de que el pecado con el que estamos tratando no es más que una continua exaltación de nuestro deseo por encima de la voluntad conocida de Dios.